Amigos de Pro y Contra, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en comunicación con Gonzalo Marcé, que es asesor de la organización interétnica del Pastaza, el ORIAP, y esta organización agrupa de alguna forma a varias comunidades que están alrededor y en el centro del lote 192. ¿Y por qué conversamos con Gonzalo Marcé? Porque el día de ayer en Palacio de Gobierno se ha firmado el contrato entre Perupetro y Petroperú para el reinicio de actividades en el lote 192 y Petroperú ha emitido una nota de prensa en donde voy a resumir con esta sumilla y después de esta lectura comenzamos el diálogo con Gonzalo. Dice la nota: el reinicio de actividades de producción en el yacimiento más grande del país permitirá la reactivación petrolera en la Amazonía peruana, generando desarrollo para las comunidades vecinas. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Se reactiva la economía en la Amazonía y va a generar progreso en las comunidades vecinas. ¿Es realidad o fantasía? Bueno, como diríamos, esa afirmación es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. La experiencia es que el lote lleva más de 20 años de operaciones y tomando datos estadísticos fríos, no subjetivos, no emocionales, la calidad de vida de las poblaciones ha ido decreciendo con los años. Prueba de ello es que el PIB de Loreto ha aumentado exponencialmente en estos 20 años, mientras que el de las comunidades del circuito petrolero ha decrecido en la misma proporción, es decir, una curva decreciente. Dicho categóricamente, el petróleo no ha traído desarrollo a las comunidades nativas, ni mucho menos. Y eso es un hecho constatado que no tiene discusión alguna desde ningún punto de vista, tomando la macroestadística y tomando los análisis económicos elementales. Ahora, pero hay una cosa mayor, Gonzalo, que está en contradicción o en línea opuesta a la alegría gubernamental, a la alegría estatal, a la alegría oficial, que es que hace varios años, creo que 2 o 3 años, se han firmado acuerdos para que el Estado cumpla y no lo ha hecho. Entonces, se reinician actividades prometiendo desarrollo cuando tuvieron años para cumplir compromisos y mostrar algunos resultados. No se tiene nada de esto y producto de esto es que algunas comunidades no van a permitir en la realidad la reactivación del lote 192. Entonces uno dice, te digo, uno dice como periodista, la alegría oficial y la indiferencia de las comunidades indígenas. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos situamos? Bueno, la realidad, Jaime, es que este es un país de leyes, pero definitivamente las leyes no son para todos. El ámbito petrolero está regido, digamos, por dos elementos que valdría la pena analizar. Sí. Uno es el contrato ley y otro es la consulta previa. El contrato ley vincula al Estado con un tercero privado. La consulta previa vincula al Estado con las comunidades. Cuando el Estado incumple el contrato ley, hay una demanda ante el CIADI que cuesta miles de millones. Es inapelable. Cuando el Estado atropella, vulnera y no cumple con los acuerdos de consulta previa, no pasa nada. Quiere decir que este Estado cumple y hace cumplir las leyes cuando se trata de empresas multinacionales extranjeras, pero cuando se trata de los derechos de los propios peruanos, no. En los acuerdos de consulta previa que se tomaron con las comunidades independientes del lote 192 en julio del 2021 incluían más de 100 puntos de acuerdos con más de 25 comunidades. De acuerdo a las fuentes estadísticas e informes oficiales del MINEM, no es interpretable, no es información subjetiva, sino objetiva, al día de hoy se han cumplido con el 11,8% de los acuerdos firmados en la consulta previa. La pregunta ¿es razonable que el Estado vuelva y juegue a el petróleo en el 192 cuando no ha cumplido básicamente casi nada de lo que prometió? O dicho de otra manera, en el lote 192 en la historia del Perú, donde hay 1.199 pasivos ambientales o zonas impactadas,
Y tenemos 32, de los más de 1.200 sitios que tenemos impactados, el Estado tiene previsto atender 32, de los cuales después de 6 años ha atendido ninguno. Ya. Eso equivale, solamente entre el 2000 y el 2019 ha habido 233 derrames. O sea, te lo voy a graficar así. Yo tengo un alojamiento, mi casa, la pongo en alquiler, un señor viene, la ocupa, la destruye, me deja sin focos, me deja sin luces, me deja sin sábanas, me deja todo destruido, se va. Y a la temporada aparece nuevamente con un amigo al que va a alojar en mi casa sin haberse hecho cargo de nada de la factura que dejó. Eso es Petroperú. Lamentablemente, cuesta decirlo así, tal vez sea un poco crudo, tal vez sea poco amistoso, tal vez sea políticamente incorrecto, pero el mismo Estado firmó unos acuerdos después de haber de gran escala y vuelve nuevamente a ocupar el lote sin haber reparado nada de lo que dejó. Y en sus anuncios Ahora, pero ante ese habla de panorama, desarrollo, Gonzalo, progreso y cuál es bienestar. la respuesta de las comunidades ante ese inquilino que vuelve nuevamente y quiere posesionarse de la vivienda? ¿Cuál es la respuesta de las comunidades? Pues los habitantes de la casa, porque finalmente las comunidades son las que habitan la casa, tienen un dilema. Por una parte, están en una extrema necesidad y no rehuyen la industria petrolera, no la rechazan, porque la necesitan ya, han adaptado sus formas de vida y de subsistencia a brindar servicios a la industria petrolera, entre otras cosas porque sus ecosistemas están totalmente degradados. Pero por otra parte, tienen un gran resentimiento, un gran rencor, una enorme desconfianza ante todo lo que significa industria petrolera. ¿Qué quiero? ¿Qué auguro? Auguro que Petroperú va a entrar, auguro que va a operar y auguro que va a haber estallidos permanentes de violencia y de conflicto de forma continua. Y Dios no lo quiera, porque yo no estoy en ese ánimo, creo que habría forma de hacer las cosas y la violencia es la última solución a los conflictos. Creo que el diálogo es la salida, pero lamentablemente yo puedo dar fe y Pero para muestras de graficar que lo que estás diciendo, Gonzalo, se podría decir que pueda que no corra petróleo, si no corra sangre. no, no, yo no sería tan radical, Dios no lo quiera. No ha habido muchos casos en Andoas, particularmente en el lote 192. En estos 10 años ha habido varias tomas del aeropuerto y un caso, una muerte, un policía desgraciadamente murió. Yo hago votos para que eso nunca más vuelva a Claro. suceder en ningún lugar de Loreto, pero sí auguro que va a haber episodios de conflicto permanente. Y sí lamento, pero sí probablemente interrupciones de la producción de petróleo, porque sin haber producido en este 2 años ha habido un montón de atentados, más de 20 atentados al oleoducto norperuano sin estar en producción. ¿Cómo será cuando recién empiece a producir el ramal norte con el lote 192? El escenario es realmente dantesco. Tanto así que Petroperú se está planteando empezar a llevar el crudo en barcazas desde Estación 1 en Saramurillo a Saramiriza, llevarlo en barcazas porque temen a los atentados. Es decir, el Estado no se ha dado cuenta por activo y por pasiva que la fórmula que está empleando, su pacto social, no funciona y sigue insistiendo en él de manera absolutamente tenaz, persistente, terca, ignorando la realidad, la abrumadora realidad que le rodea y que le dice que el pacto social que tiene actualmente no funciona. ¿Y cómo se explica la alegría de Petroperú ante este nuevo contrato con Perú Petro? Es una huida hacia adelante. Petroperú está en el ánimo de reactivar la industria, crear confianza en los inversores y buscar un socio operador para el lote 112 que no lo tiene aún. Y obviamente tiene que vender un mensaje de optimismo y de atracción. Pero la verdad es que si nos atenemos nuevamente a los hechos, veremos que la prospección o la inversión en prospección de petróleo Ahora, Gonzalo, entonces,
la imagen interna y externa de Petroperú no es la mejor para reiniciar actividades en el lote 192. La imagen de Petroperú está por los suelos. Para que te hagas una idea, en Estación 5, con las poblaciones de Saramiriza, la anterior gestión firmó un acuerdo para construcción de una serie de infraestructuras con las comunidades aguajunes y lo ha incumplido flagrantemente. Está firmado por el director y el directorio de Perupetro de puño y letra. Hoy no vale nada. Y no les preguntes si lo van a aplazar, si lo están estudiando, sencillamente no lo van a cumplir y te lo dicen con franqueza. No lo van a cumplir. ¿Y qué papel juega Perupetro? ¿De acompañamiento maligno a Petroperú? ¿Cómo? ¿Qué papel juega Perupetro en esta fiesta? Perupetro juega un papel residual porque Perupetro al fin y al cabo lo que le toca es buscar a los inversores, buscar a los socios para que lleguen a operar. Perupetro le ha tocado una de las partes más difíciles sencillamente porque hoy día el circuito petrolero, el ámbito petrolero de Loreto es muy poco atractivo para atraer inversiones, para atraer socios, para atraer capitales y eso es lo que le toca hacer a Perupetro. Con la pandemia le ha tocado hacer una cosa que no ha hecho nunca, le ha tocado jugar un rol que no estaba en su guión, que no estaba en su organigrama, que es hacerse cargo de las infraestructuras petroleras durante 3 años, cuando ellos son un área administrativa que solo firman contratos. El hecho de que se retiraran varias empresas les ha obligado a hacerse cargo de varias infraestructuras y a lo largo de estos 3 años ha habido atentados y ha habido incidentes. Quiere decir que Perupetro ha tenido que hacerse cargo de algo para lo que no tiene ni capital, ni know-how, ni conocimiento, ni experiencia. O sea, realmente Petroperú está deseando quitarse esa papa caliente de las manos y pasársela a Petroperú cuanto antes. Entonces, aquello de que el reinicio de las actividades de producción en este yacimiento más grande del país no va a permitir la reactivación petrolera inmediatamente si es que no hay un nuevo contrato social y se retoma la confianza, y es erróneo decir que esta reactivación de la producción va a generar desarrollo en las comunidades vecinas, porque eso en el pasado y en el presente no es verdad, y en el futuro hay mucha más duda sobre ello, ¿no? Bueno, concluyendo, afirmar que a la apertura del lote 112 per se va a reactivar la producción petrolera es una verdad a medias, porque sí, va a haber producción, pero con unas perspectivas de interrupción, conflicto y parálisis permanente también. Es decir, no va a funcionar a pleno rendimiento con el actual esquema social. Y el segundo, que es que va a traer desarrollo, eso sí que es categóricamente falso y lo demuestran las cifras, las estadísticas y la retrospectiva de que la inversión en petróleo por sí sola no trae desarrollo, no trae paz social y no trae estabilidad, sino todo lo contrario. Y eso no es una invención, sino son hechos constatados. Entonces, culpar que el desarrollo no llega a los pueblos por culpa de los dirigentes o de las federaciones o de los mismos pueblos es no solamente una mentira, sino que suena un poco enfrentamiento, ¿no? Es cierto, también es cierto, es decir, no podemos negar el sol con un dedo que hay líderes irresponsables, hay apus desaprensivos y eso está. Pero yo me lo planteo como de una manera analógica con cual periodos de la historia. Todos los países que no han tenido Estado, que no han tenido un Estado firme, han caído en el caos absoluto. Hasta Estados Unidos estuvo regido por la ley del Far West, es decir, del salvaje oeste. Cuando no hay Estado, los vivos, los oportunistas y digamos, los caciques hacen su agosto. Lo que no se puede pretender es que en un territorio de Loreto donde no hay Estado reine un liderazgo sano y constructivo. Es ridículo. Eso no pasaría ni en Loreto, ni en Lima, ni en ningún lugar del mundo donde no hubiera un Estado. Así que eso no es solamente responsabilidad de los apus y de los líderes. Es sobre todo que un Estado no ha creado unas reglas de juego democrática para que los liderazgos sanos se canalicen y primen. Gonzalo, siempre es un gusto conversar con usted, señor. Hay que conversar con mayor frecuencia, no solamente cuando se anuncian reactivaciones que no son reales, sino para analizar también la situación de los pueblos que están en el circuito petrolero y afectados por la actividad extractiva. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Jaime, a toda tu audiencia. Un gusto. Gracias.